Hola, muy buenos días o tardes. Nosotros somos el equipo de los matemáticos del Big Bang y vamos a explicar la evidencia del modo Luz. El equipo está conformado por una servidora Marta Bernal, Mariel Domínguez, Valeria de Héctor, Luz Mafara, Isidro Martínez y Eduardo Castillo. Yo les vengo a explicar el problema 2. Este problema nos dice: un hombre aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 30 newtons a una caja con masa de 55 kilómetros que descansa en un piso plano con fricción despreciable. Realice el diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que nos puede hacer este problema, para el cual aquí está. Aquí en medio está la caja, para la derecha estaría la fuerza, para arriba estarían los newtons, para la izquierda estaría la fuerza de fricción y para abajo estaría el peso, ya que pues el peso decae. Ok, ahora el segundo a realizar sería calcular la aceleración de la caja. Para eso tenemos que hacer un análisis en los ejes X y Y. Para este problema yo empecé con el análisis del eje Y, ya que de aquí sacamos el valor de los newtons, el cual nos va a servir para poder calcular la aceleración después. Entonces, empezamos. Recordamos que la sumatoria en el eje Y siempre va a ser 0. Entonces, en el eje Y tenemos los newtons y la masa. Entonces, son los valores que vamos a ocupar. Serían newtons menos la masa, ¿no? Recordamos que la masa se calcula con recordamos que el peso se calcula masa por gravedad. Entonces, sustituimos esos valores, que serían 55 kilogramos, por una gravedad de 9.8, ya que es la universal. Realizamos esta operación y nos da un resultado de 569 newtons. Luego solo pasamos al otro lado, restando, sumando, entonces sería newtons igual a 569 newtons. Luego con este valor podemos sacar el otro valor de esta, que es una que desconocemos, que es la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción se calcula con los newtons, y una vez obtenido el valor de los newtons, solo multiplicamos 0.2 por 569, que serían 107.8 newtons. Una vez obtenido este valor, podemos proceder a calcular el análisis del eje X. En el eje X está el peso y la aceleración, entonces, junto con las fuerzas. Entonces sustituimos la fuerza llena del problema, que son los 100 newtons, menos los 107.8 newtons que acabamos de calcular con el valor obtenido de los newtons, por la masa, igual a 55 newtons por la masa. Por aceleración, perdón. La aceleración sigue siendo desconocida, así que estamos marcando la A. Entonces realizamos esta resta, que nos da menos 77.8 newtons, igual a 55 kilogramos por A. Lo multiplicamos, que es 55A, y pasamos al otro lado para poder despejar el A, y los menos 67 pasarían sumando, entonces serían positivos ahora. Ahora despejamos A, quedaría A igual a 77.8 sobre 55. Realizamos esta operación y la aceleración nos quedaría con un valor de 1.41.45 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese sería el resultado de este problema 2. A mí me toca hacer el problema 4 de la evidencia 2, el cual dice que un atleta que pesa 750 newtons se sube a una báscula que contiene un resorte rígido mostrado en la figura. En equilibrio, el resorte se comprime 1 centímetro bajo su peso. Nos pide calcular la constante de fuerza del resorte y determinar el trabajo total efectuado sobre el resorte durante la compresión. Lo primero que hice fue sacar la constante del resorte. Para esto usé la ley de Hooke, la cual despejé la fórmula y me quedó que la constante va a ser igual a la fuerza entre X, que es la distancia que se comprimió el resorte. Tenemos el peso del resorte, que son 750 newtons, en cuál es una fuerza, y eso se va a dividir entre 0.01 metros, que es el centímetro que pasamos a metros. Nos va a quedar que la constante es de 75.000 newtons sobre metros. Ahora, para sacar el trabajo del resorte, tenemos que trabajo es igual a la constante por la distancia a la que se comprime el resorte al cuadrado entre 2.
Entonces, sustituyendo, nos va a quedar que el trabajo efectuado por el resorte es de 3.75 joules. Hola, voy a resolver el problema 8, que dice así: una pelota de béisbol tiene una masa de 0.149 kilogramos. El inciso A nos pide: si se lanza con una velocidad de 55 metros sobre segundo y después de batearla su velocidad es de 65 metros sobre segundo en la dirección opuesta, determina la magnitud del cambio de cantidad de movimiento de la pelota y el impulso aplicado a ella con el bate. Ok. Y el inciso B nos dice: si la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos, calcula la magnitud de la fuerza media aplicada al bate. Bueno, en el primer inciso nos pide el impulso aplicado. Para esto utilizamos lo siguiente. Utilizamos esta fórmula, que es la fórmula del momento lineal. P igual a m por b menos b0, que es velocidad inicial. Bueno, m en este caso sería la masa, por eso lo sustituimos por el 0.149 kilogramos, que es lo que teníamos en el ejercicio, lo que nos decía. Y pues la velocidad final y la velocidad inicial, que nos dice que una está en el sentido opuesto. Por esto aquí le pongo el signo negativo en este paréntesis. Resolvemos y nos da 17.88 kilogramos por metro sobre segundo. Y este es el primer resultado del impulso, ya que el momento lineal es igual al impulso. Para el inciso 2, que nos pide la magnitud de la fuerza, utilizamos esta fórmula, que es impulso igual a fuerza por tiempo. La podemos despejar y nos queda que fuerza es igual a impulso sobre tiempo. Y como ya tenemos el impulso y ya tenemos el tiempo que nos los da el ejercicio, pues ya nada más sustituimos. El impulso sería 17.88 y lo dividimos por el tiempo, que nos dicen que son 2 milisegundos, que es igual a 0.002 segundos. Realizamos esta operación y nos da la magnitud de fuerza, que es 8.940 newtons. Y así se resuelve el problema 8. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Yo les voy a presentar el problema 1, el cual nos dice que un disco de hockey que tiene una masa de 0.25 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen las fuerzas sobre el disco que se muestra en la figura. La fuerza tiene una magnitud de 5 newtons y está dirigida a 25 grados bajo el eje X. La fuerza tiene una magnitud de 9 newtons y su dirección es de 60 grados sobre el eje X. Entonces, analizando un poco este problema, lo primero que nos pide es determinar los componentes en X y en Y de la fuerza. En segundo, determinar la magnitud y la dirección de la aceleración del disco. Y en tercero, sumar gráficamente para verificar la respuesta. Entonces vamos con el primero, que es determinar los componentes en X y en Y de la fuerza. Primero tenemos que recopilar los datos, los cuales son que la masa es 0.25 kilogramos, la fricción es 0, porque no hay, la fuerza 1 es de 5 newtons y la segunda fuerza es de 9 newtons. Entonces, para determinar esto, primero utilizamos la fórmula sigma de las fuerzas en X, o sea, la suma de las fuerzas en X es igual a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X, y esto, digamos, sustituyendo sería fuerza 1, la cual sería 5 por coseno de 25 más la segunda fuerza por el coseno de 60. Esta suma nos daría las fuerzas en X, la fuerza en X, que ya hecha la multiplicación de cada lado, o sea, de la fuerza 1 por X y la fuerza 2 en X también,
quedaría como 4.53 newtons más 4.5 newtons, y el resultado de fuerzas en X nos daría 9.03 newtons. Luego hacemos lo mismo en Y, pero en este caso tenemos que utilizar seno, porque estamos refiriendo a Y, y sería suma de fuerzas en Y es igual a la fuerza 1 de Y más la fuerza 2 en y esto sustituido igual sería fuerza 1, o sea 5, por menos seno de 25 grados más la fuerza 2, que es de 9 newtons, por seno de 60 grados, y esto ya más desarrollado sería suma de fuerzas en Y es igual a menos 2.11 newtons más 7.79 newtons, y esta suma nos da como resultado que la fuerza en Y es igual a 5.68 newtons. Una vez que ya tenemos estos datos, ya resolvimos el inciso A, que sería determinar las componentes en X y en Y de las fuerzas. Ahora nos pide que determinemos la magnitud y la dirección de la aceleración del disco. En esta parte, inciso B, bueno, primero necesitamos sacar la fuerza resultante, que siguiendo la fórmula sería fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado igual. Sustituimos, o sea, raíz cuadrada de 9.03 al cuadrado más 5.68 al cuadrado. Esto nos da como fuerza resultante 10.66 newtons. Y para la aceleración tenemos que utilizar la siguiente fórmula, que es aceleración en X. En este caso sería la suma de fuerzas en X sobre la masa. La fuerza total en X ya quedamos que es 9.03 newtons. Esto sobre 0.25 kilogramos, que es la masa, y esto nos da como resultado de aceleración en X 36.12 metros sobre segundo. Y ahora, por ejemplo aquí ahora sacando la aceleración en Y, sería la suma de fuerzas en Y sobre la masa. En este caso la suma de fuerzas en Y el total ya hemos quedado que es 5.68 newtons sobre 0.25 kilogramos, y el resultado nos da que la aceleración total, bueno, la aceleración en Y es de 22.72 metros sobre segundo al cuadrado. Después, para sacar la aceleración total, la fórmula es aceleración igual a raíz cuadrada de aceleración en X al cuadrado más la aceleración de Y al cuadrado. Ya esto sustituido quedaría como raíz cuadrada de 36.12 más 22.72, y esta suma, la cual nos da 58.84, se le saca raíz cuadrada para que nos dé el resultado, y nos da 7.67 metros sobre segundo. Después, con los datos que tenemos de los ángulos y los componentes XY, los ingresamos en Newton Dreams, que es esta calculadora de vectores, para poder representarlo gráficamente, y así es como quedaría.